Bienvenido al podcast de Amalia. En esta primera temporada hablaré de pérdida y duelo. Cuando a mí me preguntan a qué me dedico, yo siempre digo que me dedico a escuchar historias. A estas alturas de mi vida, yo digo que estoy hecha de historias. Y de las historias que más escucho, tienen que ver con pérdida y duelo, con cómo manejar el dolor, qué hacer ante la pérdida. ¿Te ha pasado estar en una situación donde dices, es normal lo que siento, lo que me está pasando, cómo lo vivo, qué hago con este dolor? Pues de esto y más hablaremos en esta temporada. Este es el podcast de Amalia. Soy Amalia Osorio Vigil. Una pregunta que me hacen muy frecuente es, ¿cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? En este episodio quiero explicarte la diferencia cuando una persona le está doliendo y cuando una persona está sufriendo. Lo primero que te quiero compartir es que hay una mirada en psicología que dice una frase que es muy profunda y significativa, que dice, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿A qué se refiere esta mirada? El dolor, al ser inevitable, no lo podemos saltar, brincar, negar, evadir, porque para que deje de doler, tiene que doler. La respuesta al dolor está en vivir el dolor, y entre más se viva de manera consciente, más puede una persona avanzar en su proceso de duelo. El dolor es inevitable, corresponde al duelo, corresponde a este túnel en el que estamos, porque justo cuando hay dolor y se puede escuchar ese mensaje, el dolor te va avisando cómo reconstruirte, qué camino tomar, qué decisiones tener, qué sentir, qué hacer, cómo vivirlo. Es importante reflexionar y que cada uno de nosotros hagamos ese ejercicio interior de revisar en nuestra historia de vida cómo me relacionaron con el dolor, qué me dijeron del dolor. Cuando había dolor en mi historia de vida desde la niñez, pubertad, adolescencia, juventud, edad adulta, ¿qué pasaba alrededor con el dolor? Hay una tendencia muy común a negarlo y evadirlo. Y esto hace mucho daño, porque el dolor que no se vive va a rebotar. Si nosotros dimensionamos lo profundo que es que el dolor es inevitable porque es parte del duelo, vamos a poder amigarnos con él. Amigarnos significa darle cabida, abrazarlo, escucharlo, sentirlo. Porque si tú lo escuchas, ahí vas a tener muchísimas respuestas, caminos y pautas de cómo vivir eso que estás viviendo para salir adelante. Esto es inevitable. Sí sé que hay gente que se lo quiere saltar, que hace todo para no sentirlo, y después las consecuencias no son buenas para nadie. Este dolor es inevitable y hay que vivirlo. ¿En dónde se mete el sufrimiento? En esta frase que dice que el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es todo extra, todo lo que le añades, todo lo que no tendría que ser, todo lo que se sale del dolor y te mete en una esfera de que un pensamiento te mete una idea que no está sucediendo, una mente obsesiva que te dice cosas que no fueron así, una mente que exagera, una mente que te dice lo que no tuviste que haber hecho, lo que no tuviste que haber sentido, lo que no tuviste que haber vivido, todo lo que tuviste que haber hecho diferente. Y entonces empezamos a ver cómo el sufrimiento es opcional, porque eso sí lo puedes evitar. Sí puedes evitar condenarte a algo, hacerte una sentencia, repetirte muchísimas veces un error o algo que no sabías qué hacer. El sufrimiento nos mete en esa esfera de tocar que es opcional. Opcional significa que no te lo mereces, que tú puedes hacer algo para no agravar la situación que estás viviendo. Yo se lo digo mucho a las personas, con lo que te está doliendo es suficiente. Con lo que el duelo trae por sí mismo, no necesitas más. Aguas con esa mente que te mete en un terreno donde de verdad te vas a inquietar y donde no vas a poder vivir lo que corresponde porque te estás generando un escenario, algo alternativo, algo que no fue, que no es o que no será. Este sufrimiento que es opcional es lo extra, lo que no mereces, lo que no corresponde, lo que no es parte del proceso de duelo. Todo aquello que se filtra, todo aquello que llega y te inquieta y te desvía del dolor verdadero. También sé que mucha gente
por alguna manera en la que fue educada, tienden a sufrir. De hecho, hay quien se atreve a decir que hay hasta una adicción al sufrimiento. Personas que les gusta estar en esto, personas que se quedan todo el tiempo en esto. Pero esto que añadimos y que fabricamos no te corresponde. Revisa qué te pasó con la línea del sufrimiento. ¿Qué te pasó con esta línea de que a veces la gente cree que permanecer ahí es adecuado y es lo que corresponde? También es importante para mí, para ir enmarcando esta primera idea, que tú puedes decidir cuánto sufres. El dolor vívelo, pero hasta dónde sufres, eso sí depende de ti. Hasta dónde tú le pones un paro y dices, esto no, esa es decisión tuya. Pero sí observa los patrones observados en tu historia. Aquello donde la gente se metía y se metía y se metía. Puede haber aquí un toque de victimez, un toque de una ganancia secundaria, de obtener ahí algo, de justificar una conducta. Y sobre todo de pensar que algo faltó, que algo no fue suficiente, tener esa sensación de que debiste de haber hecho otra cosa. Todo eso te mete en esta esfera. Con esto quiero enmarcar esta primera idea, porque también es muy importante para mí en este episodio hablarte de otra mirada del sufrimiento. Yo sé que muchos de los que están escuchando este podcast han tenido experiencias de vida, situaciones adversas o incidentes que no te esperabas vivir. Yo sé que muchos de ustedes en su plan de vida y en su proyecto de vida no estaba escrito la vivencia que tú tuviste. Y aquí quisiera hablarte un ratito de Víctor Frank. Sé que muchos han de haber escuchado quién es. Él estuvo en varios campos de concentración. Es el autor de uno de los libros más lindos que muchos de nosotros hemos leído, que es El hombre en busca de sentido, donde narra lo que vivió ahí adentro. Y él tiene una mirada diferente del sufrimiento. Es otra mirada. Pero sé que para muchos de ustedes esta nueva mirada, esta mirada diferente que es de Víctor Frank de la logoterapia, te va a hacer sentido en tu proceso de duelo. En el campo de concentración, Víctor Frank narró situaciones que vivieron los seres humanos que nadie se esperaba vivir y que alguien pudiera someter a otro ser humano a ese nivel de situaciones tan crudas que vivieron ahí adentro. Y Víctor Frank lo dijo con el corazón en la mano. En estos lugares hay sufrimiento humano. Y fíjense que entonces es diferente a la otra mirada. Víctor Frank menciona que el sufrimiento, este sufrimiento corresponde a ese nivel extremo de dolor. Y este sufrimiento también es inevitable. Las personas que estaban en los campos de concentración sufrían. Las personas que estaban ahí estaban más allá de un dolor, estaban más allá de un dolor, de un duelo. Estaban verdaderamente sufriendo. Es este dolor del alma, este dolor extremo que te pone en una condición muchas veces de vulnerabilidad. En una condición muchas veces de estar soportando, tolerando y viviendo aquello que nadie se imagina que un ser humano pueda estar viviendo. Este sufrimiento, que es una distinción del dolor de muchos duelos, para describir el máximo dolor que puede vivir un ser humano, también es inevitable y se le llama sufrimiento. Es importante también reconocer que Víctor Frank usó también la palabra sufrimiento para este sufrimiento innecesario, justo para esto que te mencioné hace rato, para todo esto extra, para todo esto que tú cavas, que tú construyes, que tú te metes, que tú haces más grande ese hoyo. Y Víctor Frank empezó a explicarle a las personas allá adentro, en su teoría que ya tenía desde antes y tiempo después de salir del campo de concentración, que siempre como ser humano tú tienes la capacidad de decidir cómo vives eso que estás sufriendo. Este sentido del sufrimiento desde la mirada logoterapéutica es bellísima.
porque te dice a ti, esto es real, esto lo estás viviendo, esto sí está sucediendo, esto está pasando, esto es real. ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Qué sentido le quieres dar? Me gusta pensar en la palabra sentido como dirección, hacia dónde me muevo, hacia dónde lo llevo, qué camino tomo, por dónde me conduzco, hacia dónde voy con este sufrimiento. Y aquí es a donde el ser humano puede decidir qué hacer ante sus circunstancias. Porque al hombre le pueden quitar muchas cosas, le pueden quitar y arrebatar. Pero lo que no te pueden arrebatar es la posibilidad de decidir qué hacer con esto que estás viviendo, cómo responder a tus circunstancias, qué hacer ante esto que no estaba contemplado en tu vida y que sí está sucediendo. El sentido del sufrimiento. Sentido, dirección, camino, movimiento, ¿hacia dónde? Y aquí es a donde tú puedes ver cómo el ser humano, a pesar de lo adverso, si elige en su interior qué camino tomar, puede, a pesar de lo que está viviendo, decirle sí a la vida a pesar de sus circunstancias. Y esto lo vimos en muchísimos testimonios de personas, tanto en campos de concentración que le dijeron sí a la vida, y seguían con este cuidado unos a los otros, con esta mirada compasiva, con ese decidir cómo vivir cada día. Muchas personas se van sumiendo en este sufrimiento. Muchas personas, si no le dan este sentido, si no lo encaminan, es como si estuvieran cavando muy profundo y este sufrimiento se vuelve innecesario. ¿Cuántas personas, además de un sufrimiento inevitable, le ponen más? Víctor Frank te recuerda que puedes tú decidir cómo vivirlo. Hay muchas poblaciones, además de la gente que vivió cosas durísimas en campos de concentración, que también son poblaciones vulnerables. ¿Cuántos de nuestros migrantes, refugiados, personas que salen de sus países, personas que viven violencia? Ahí hay sufrimiento humano. Y siempre hay esta invitación a todos nosotros a que si podemos contribuir en algo a aliviar el sufrimiento humano, lo hagamos a nuestro lado, a nuestro alrededor, a veces solo con la mirada, con la conciencia, con el cuidado que tenemos en cómo tratamos a los demás, en cómo nos relacionamos. Podemos ir haciendo algo por este sufrimiento humano. Y si tú que me estás escuchando has vivido algo inevitable, has tenido ese sufrimiento que te duele el alma porque físicamente duele, duele respirar, duele cada parte de ti, siempre recuerda que hay dos cosas que Víctor Frank nos dijo a los seres humanos. Tienes esa libertad interior de poder decidir cómo responder a tus circunstancias. Esa libertad interior de poder decidir qué hacer a pesar de lo que estás viviendo y hacia dónde encaminarte, que se llama libertad interior. Y una segunda cosa que nos regala Víctor Frank, que se llama voluntad de sentido, que es, a veces ante un duelo, ante un sufrimiento, no tenemos ganas, no tenemos como esa energía. Y él dice, pero puedes encontrar en ti la voluntad. Esa capacidad en el ser humano que a pesar de que alrededor está oscuro y de que no hay esa energía o esas ganas, como normalmente se llaman, que no se deberían de llamar así, sí tenemos voluntad, que es la que hace que en un duelo te puedas poner de pie, que es la que hace que digas que aunque no tienes ganas vas a dar este paso, que es aquella voluntad interior, aquella fuerza interior que te hace levantarte en la vida para reconstruirte, para reinventarte. Y esa voluntad de sentido la tienes tú. Si unes esta libertad interior de decidir a esta voluntad de sentido, puedes voltearte a la vida y a pesar de esas circunstancias que has tenido, poder decir, aquí estoy. Poder decir, yo fui más grande que mis circunstancias y a pesar de lo que viví,
estoy hoy de pie. Y estar de pie desde una resignación sana, no desde una resignación pasiva, sino desde una resignación que te hace decir, estas fueron mis circunstancias y yo elegí cómo vivirlas. Y eso que tú elegiste es lo que se va a quedar en tu corazón y lo que va a ser un gran legado y un testimonio para todos los que están a tu alrededor. Los veo en el siguiente episodio. El podcast fue creado para ti y para todas las personas que están atravesando una pérdida en este momento de su vida. Gracias por acompañarme. Síguenos en las redes sociales, donde podremos compartir, aportar y crecer. Esta es una producción de videopodcast.mx.